Hola, hola, aquí está Luis de nuevo. Espero que estén muy bien, chicos. Y que sí, que sí. Y pues hoy vamos a continuar con Marshall World. Serán los capítulos 72, 73 y 74. Espero que les gusten mucho. Nos esperaremos nuestros 3 minutitos. Y vamos a esperar. Es un gusto tenerlos aquí. Y espero que se diviertan mucho. ¿Y cómo les fue ayer? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que sí. Bueno, a ver si podemos ir llegando a más gente para que nos sigan y compartir las lecturas. Así que así no se olviden de seguirme, por favor. Y que sí. Y un ratito más. Y ya, comencemos, chicos. Marshall World, capítulo 72. Gran éxito del símbolo de cura del espíritu inferior. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si este séptimo nivel de dificultad no es adecuado para mi clasificación? El aprendiz diácono mayor sonrió irónicamente y dijo: Tú preguntas eso, pero no necesitas quedarte dentro. El estanque helado tiene un frío penetrante. Si ingresa durante un cuarto de hora, se congelará. Salir a descansar también es normal. Aprendiz Junior Lin. Entraste y no saliste. Si bien es impresionante que hayas persistido en el interior, asegúrate de no dañar la salud de tu cuerpo. Gracias, hermano aprendiz superior, por su consejo. Realmente tuve algunos problemas para mantenerme adentro, dijo casualmente Nick en un tono superficial. No es necesario ser cortés. Mi nombre es Shedong. Hace 2 años también fue un discípulo de las Seven Profound Martial House. Me gradué, pero después me quedé en el Seven Profound Martial House para ser un diácono. El hermano aprendiz Junior, tienes tanta fuerza en una edad tan joven. Realmente tienes perspectivas ilimitadas en el futuro. Aprendí superior yo, aunque estoy considerando algo estúpido, tengo cierta experiencia acumulada y conocimiento en cultivar. Si más adelante el hermano aprendiz junior tiene alguna pregunta o áreas poco claras, no duden en preguntarme. La cultivación de Shedong se había detenido en la cima de
forja de hueso. Para los artistas marciales de periodo de para los artistas marciales de periodo de condensación de pulsos, siempre que estuvieran dispuestos a dedicar su vida al servicio del reino de Scarfortune, se les otorgaría un título. Naturalmente no permanecerían aquí para ser diáconos. Shedong ya había oído hablar del nombre de Ling Ming, y ahora que lo conoció, vio que la fuerza de este joven era tal como decían los rumores. Aunque se informó que el talento de Ling Ming era común, Shedong creía que para que Ling Ming creara tales milagros a los 15 años de edad, definitivamente podría volver a hacerlo en el futuro. Por lo tanto, esto dio a una luz en un deseo en su corazón, de hacerse amigo de Ling Ming. Ok. Gracias, aprendiz, hermano mayor. Ling Ming cortésmente dijo algunas palabras, y luego se excusó y se fue. El día se estaba haciendo tarde. Después de que Ling Ming regresó a su residencia, agarró la lanza penetrante de arco iris y disparó directamente hacia la sala de artes marciales. Tuvo que digerir las cosechas del día. Los días en Central por Marshall House fueron aburridos y satisfactorios. Todas las mañanas, Ling Ming se despertaba antes del amanecer y salía de su cama. Se sentaba solo en el patio y respiraba en el aire puro de la madrugada. Después de que se ajustó la condición y la mente de su cuerpo a un estado vacío, comenzaría a cultivar el flujo como la seda del entrenamiento de fuerza. Después de unificarse con el Body Trin Bonche Trin Fist, Ling Ming compararía la habilidad marcial de los recuerdos en su mente. Él descubrió más y más de lo maravilloso de esta vibración de esencia verdadera. Esto no era solamente un método ingenioso para utilizar la fuerza, de una manera que podría decirse que se comparaba favorablemente con el estado de iluminación repentina. Si fuera capaz de alcanzar este límite, entonces su beneficio sería ilimitado. Bueno, chicos. No. Si fuera capaz de alcanzar este límite, entonces su beneficio sería ilimitado. Ling Ming a menudo se sentaba así durante toda la mañana. No comía ni bebía, ni siquiera se movía, ni un solo medio paso. Por la noche comía un poco y descansaba un rato, y luego se dirigía a las Waterfall Ice Pond para templar su cuerpo en las aguas heladas. Ling Ming solo podía cultivar en la matriz de asesinatos durante 24 horas al mes. Cada minuto de estas 24 horas era precioso. Para que Ling Ming ahorre tiempo, solo pasó una media hora en la Waterfall de Ice Pond antes de salir. Pero para Ling Ming, incluso media hora era una gran ventaja. Durante la noche, Ling Ming comenzaría a practicar su símbolo de inscripción medicinal, porque aunque Ling Ming tenía más opciones para cultivar y practicar, el tiempo que tenía para practicar su símbolo de inscripción se había reducido. Sin embargo, debido a que Ling Ming había logrado la primera capa perfecta de la verdadera fórmula del caos primigenio, chicos, ya sé qué hacer. Si se entiende bien, lo dejaré en español. Si no, intentaré volver a leerlo en inglés. Si se entiende mal, si se entiende bien, lo dejaré en español. Y si se entiende mal, lo leeré en inglés. Sí. Su ritmo de mejora no se había ralentizado demasiado. En el proceso de practicar el símbolo de inscripción medicinal, Ling Ming practicó la fórmula del caos primigenio verdadero. El consumo de piedras de esencia verdadera fue muy rápido. Todos los días tendría que consumir al menos una piedra de esencia verdadera.
Li Ming entró en su 10º día en la casa profana marcial. Tarde en la noche, cuando las estrellas parpadeaban en el cielo de las montañas Zhou, hubo un profundo silencio. Li Ming estaba sentado en una cabaña de troncos en las montañas de atrás, moviendo los dedos como si tocase una hermosa melodía en una cítara en el aire. Cada movimiento formaba un colorido símbolo de inscripción, mientras flotaban y se superponían entre sí. En estos últimos 10 días, después de sufrir innumerables derrotas una y otra vez, Li Ming finalmente redujo la tasa de error al 31%. Con el aumento de su verdadera esencia, con el aumento de su verdadera esencia, como primera capa de la fórmula del verdadero caso ingenio, Li Ming apenas pudo soportar el tiempo que lo llevó dibujar el símbolo de inscripción medicinal. Cuando cada material fue arrastrado al aire por la verdadera esencia del Li fueron guiados juntos bajo la influencia de la fuerza del Solma, donde formaron líneas y símbolos deslumbrantes. La frente de Li se cubrió lentamente de gotas de sudor. Sin embargo, su expresión gradualmente reveló un color excitado. Sangre de bestia viciosa de 4º nivel. Último símbolo de inscripción completado. Finalmente, lo he completado. En el momento que Li Ming retiró su verdadera esencia, hubo un destello. Las varias docenas de símbolos y líneas de inscripción flotantes brillaban con una luz mientras se reflejaban en uno en otro, en el aire, y finalmente se condensaban en una imagen de llama sublime. Este fue el símbolo de curación de espíritu inferior. Finalmente lo terminé. Li Ming tomó un pedazo del papel del símbolo y el símbolo medicinal se calificó en el papel de símbolo por esta pequeña cosa. Por esta pequeña cosa, Li Ming había gastado una tremenda cantidad de tiempo y dinero. Cuando todo estuvo completo, Li Ming tomó con gratitud este pequeño trozo de papel de símbolo y sintió sus fluctuaciones de energía y teniendo una enorme sensación de completa satisfacción. Me siento bien. Tenía una enorme sensación de completa satisfacción. ¿Cómo no podría estar emocionado siempre y cuando use este símbolo de inscripción medicinal en cualquiera de esas dos píldoras de alta calidad? Su eficacia se multiplicaría varias veces. Estas dos píldoras eran originalmente productos de alta calidad, que no tenían un precio en el mercado. ¿Qué tipo de concepto era aumentar su eficacia varias veces? Quizás ahora incluso los 7 valles profundos lo valorarían como precioso. Debía saberse que después de que la eficacia de una píldora se duplicara, el valor de esa píldora aumentaría 10 veces, incluso varias decenas de veces. Oh. Eso se debía a que cada vez que un artista marcial tomaba una píldora, su cuerpo crecía en resistencia. Por ejemplo, cuando Li Ming tomó la píldora de Golden Deer, la primera que comió tuvo el mejor efecto. La segunda píldora de Golden Deer solo tuvo la mitad del efecto de la primera, y la tercera solo tuvo la mitad del efecto que la segunda. Por lo tanto, incluso si Ling Ming era rico, solo había comprado 6 Golden Deer Pills, 3 para él y 3 para Lin Chaidong. Esto fue porque una vez que tenías demasiados, los efectos serían insignificantes. Incluso podría no haber ningún efecto. Incluso si hubiera comido 10.000, las últimas 9.999 píldoras combinadas serían inferiores a la primera. ¿No? La píldora escarlata Golden Snake y la píldora
Maru Crimson Gold Dragon también fueron así, pero si la eficacia de una píldora se duplicara, su grado también se incrementaría, y sería lo mismo que tomar una píldora de mayor grado. Sus efectos aumentarían con respecto al original varias veces. ¿Entienden, no? Al comprender estas verdades, Li Ming estaba naturalmente emocionado en su corazón, pero no usó inmediatamente ese símbolo de inscripción medicinal. En cambio, lo guardó. Luego tomó un buen y profundo baño. Luego se sentó en meditación y respiró, ajustando la respiración de todas las diminutas unidades de su cuerpo y ajustando su estado mental a su forma superior. Li Ming fue muy claro sobre lo que sucedería si comiera esta píldora. Seguramente pasaría por un gran avance en la siguiente etapa, el entrenamiento de víscera. Este fue un evento muy importante, y si algo salía mal, sus órganos internos sufrirían daños. Pero la eficacia de esta píldora escarlata Golden Snake se incrementó varias veces. Se convirtió en una droga genuina y peligrosamente potente. Una vez que algo salía mal, su cuerpo no podría soportar los efectos extremos de la píldora y sus órganos estallarían y él moriría. Dios mío, Dios mío. ¿Entiendo? Por lo tanto, antes de tomar la píldora, Li Ming tuvo que garantizar que su mente y cuerpo estaban en condiciones óptimas, sin el más mínimo defecto. Li Ming practicó la respiración completa durante media hora y luego tomó una verdadera piedra esencial y revolvió la primera capa perfecta de la fórmula de verdadero caos primigenio, dejando que la verdadera esencia de su cuerpo se restablezca lentamente y vuelva a su mejor condición. Después de que todas las condiciones se habían alcanzado al máximo que podían ser, Li Ming se aguzó las orejas para escuchar. Después de practicar la fórmula del caos primigeno verdadero, la aguda recepción de Li Ming había aumentado varias veces. Ya era tarde en la noche y todo estaba en silencio, en un radio de 30 metros. No oía nada más que el llamado de los insectos. Después de determinar que no había nadie acechando cerca, Li Ming tomó la píldora escarlata Golden Snake junto con el Lower Spirit Curse Symbol y la píldora de médula del Dragon Kingstone Gold. La píldora de médula del Dragon Kingstone Gold es mucho más formidable. Si su eficacia se aumentara varias veces, es posible que no pudiera soportar sus efectos. Comenzaré con esta píldora escarlata Golden Snake. Y llegamos al final del capítulo. ¿Vale, vale? Nos tomaremos nuestros 3 minutitos y seguimos. Si no- Después de esto, nuestro descanso. Ya esta vez de 20, de 30 minutos. Sí, sí, creo que sí se puede. Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Espero que les esté gustando el capítulo, chicos. Así que sí, espero que sí. No se olviden de seguirme para crecer mucho más, 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 más.
Un poco más y ya sigamos, muchachos. Segundos, chicos. Y sigamos. Marshall World, capítulo 73. Tiempo de entrenamiento de visera. Ling ay Dios. Ling respiró hondo y luego desmenuzó el símbolo de decoración de espíritu inferior en sus manos. En este momento, en la habitación oscura, un faro de luz se iluminó, cuando el símbolo de la llama se encendió. Una corona de llamas envolvió la píldora escarlata de la serpiente dorada, y esto continuó durante varios parpadeos, antes de que finalmente se fusionara en hermosas líneas de fuego, y formara una pequeña marca de llamas en la píldora de color rojo dorado. Un brillante destello de luz iluminó toda la habitación por un breve momento, y finalmente la habitación fue restaurada a la oscuridad. Hecho. Li Ming levantó la pastilla y se la metió en la boca y luego la tragó. Dios, sin dudar. Con una píldora tan potente y peligrosa como esta, después de comerla era imposible relajarse como cuando había tomado las píldoras de Golden Deer. Los efectos de esta droga repentinamente saltan en su cuerpo y la atacan como una tormenta violenta y feroz. Este proceso extremadamente doloroso fue para que Li Ming fue para lo que Li Ming se había preparado psicológicamente. La píldora estaba fría como un trozo de hielo, y ya que se deslizaba fácilmente por su garganta hasta su estómago. Ahí cedió silenciosamente, sin que nada ocurriera. Ling Ming sabía que esto era solo porque la píldora no se había derretido. En silencio, giró la fórmula del caos primigenio verdadero en su cuerpo. Después de un cuarto de hora, el cuerpo de Ling Ming comenzó a enfriarse, y una fría corriente convergió en su sangre y se extendió por todo su cuerpo, a lo largo de su torrente sanguíneo. Su cuerpo se sentía como si se hubiera perdido en la Waterfall Ice Pond de los 7 grupos principales de asesinato. El profundo frío ártico estalló en todas las direcciones de su cuerpo. Un sudor frío goteó desde la frente de Ling Ming y fluyó más allá de sus brazos y hombros. Era como si el cuerpo de Ling Ming se hubiera convertido en una bolsa de agua que goteaba. ¿Ok? La Golden Scarlet Snake era un animal de sangre fría. Su naturaleza era de elementos extremadamente fríos, y la vesícula biliar de la serpiente era donde todo este aire frío y helado convergía en su cuerpo. Cultivar con una píldora hecha con esta serpiente de vesícula biliar era sentir un frío glacial incomparablemente intenso. Para reprimir ese frío invernal en su cuerpo, Lin Ming comenzó a girar la fórmula del caos primigenio verdadero de nuevo. Sin embargo, era como si su verdadera esencia hubiera sido congelada, y todo su cuerpo temblaba con fríos temblores, y la operación de su arte de cultivación se redujo significativamente. En la Waterfall Ice Pond, Lin Ming había sentido el escalofrío del estanque helado penetrar por sus poros y penetrar su cuerpo, pero esta píldora escarlata de Golden Snake se lo comió directamente. La energía fría se derritió en su interior
y se infundió incluso a través de su médula. Si se tratara de una píldora escarlata si se tratara de una píldora escarlata de la serpiente dorada normal, Liming podría haber sido capaz de resistir fácilmente este escalofrío penetrante de hueso con su verdadera esencia espesa y profunda. Sin embargo, Liming había usado el símbolo de curación de espíritu inferior para aumentar la eficacia de esta píldora escarlata de Golden Snake en varias ocasiones. Si otro artista marcial con este cultivo lo hubiera comido, probablemente ya habría muerto por haberse congelado la sangre. Dios, Ling Dios, Dios. Dios mío. Enfrentando efectos secundarios tan potentes, incluso con la voluntad increíblemente fuerte de Ling, le resultó difícil resistirse. Si la esencia verdadera era como el agua que fluía a través de la tubería, este frío escalofriante congelaba esa agua. La circulación de la esencia verdadera estaba bloqueada en todas partes. La mente de Limbic era clara en esto. Si no podía suministrar el flujo de esencia verdadera en todo su cuerpo, entonces algunas partes de su cuerpo se congelarían y comenzarían a necrosarse y pudrirse. Y aunque Limbic no fue capaz de defender la mayoría de su cuerpo con esencia verdadera, si incluso una pequeña parte de su cuerpo se necrosaba por congelación, sería un desperdicio de la eficiencia de la píldora. No solo eso, pero si con esas lesiones, incluso si lograra evitar una discapacidad que lo debilitara permanentemente, también necesitaría temperar su cuerpo con su verdadera esencia nuevamente y perdería una gran cantidad de tiempo. Pensando en esto, Li Ming apretó los dientes y estimuló con fuerza su verdadera esencia para que vibrara a través de todo su cuerpo. Con esa vibración de esencia verdadera en todo el cuerpo, él rompería el frío escalofriante que había detenido el flujo de la verdadera esencia en su cuerpo. Originalmente, Li Ming pensó que todo su cuerpo sufriría dolores agónicos y se encontraría en una situación en la que le resultaría difícil concentrarse para hacer que todas las unidades diminutas de su cuerpo alcancen la verdadera resonancia de la esencia. Sin embargo, Li Ming no pensó que en ese momento entraría sin problemas en ese elusivo estado de fluir como la seda del entrenamiento de fuerza. Chicos, tomamos nuestro descansito de 3 minutos. Otro descansito. Ya. Mm, mm, mm. Ah, Dios mío.
Son 50 segunditos más y seguimos, chicos. Y, y sigamos, muchachos. Eso se debía a que el frío helado había penetrado en su médula y todas las innumerables unidades pequeñas en el cuerpo de Liming tuvieron que resistir espontáneamente esta invasión de energía fría. Juntos compartieron el odio por un enemigo común. ¿Se está rompiendo? ¿Debo tomar esta píldora? ¿Mi cuerpo realmente tuvo este tipo de cambio? Liming estaba demasiado ocupado para ligarse por esto. Empezó a instar su verdadera esencia a romper el frío helado que se había acumulado en su cuerpo. Al mismo tiempo, estas pequeñas unidades en su cuerpo, también de forma independiente, comenzaron a absorber la verdadera esencia y a temperar su cuerpo. Este cambio no fue solo en la superficie de sus músculos, sino también en sus órganos. Verdadera, verdadera esencia, el entrenamiento de víscera. Liming ya había tocado el umbral de la tercera etapa de transformación del cuerpo, pero después de tomar esta píldora escarlata de la serpiente dorada, Liming finalmente pudo dar ese paso final y para ingresar oficialmente en la tercera etapa de transformación del cuerpo. En la tercera etapa de transformación del cuerpo, la esencia verdadera atemperaría los órganos y los protegería. ¿No? La capacidad de lucha de uno aumentaría, y no solo eso, sino que los órganos internos de un artista marcial serían humedecidos por la verdadera esencia. El corazón y los pulmones serían fuertes, y la sangre y la vitalidad serían ricas. Las respiraciones serían largas y la resistencia aumentaría enormemente. Con los músculos bajo el riesgo de tanta sangre rica, la fortaleza de uno también aumentaría gradualmente. Después del avance en el entrenamiento de vísceras, la verdadera esencia comenzó a pasar por sus órganos internos. Ning sintió que la presión sobre él se desplomaba al mismo tiempo. La impedancia de las energías frías en la circulación de su verdadera esencia también se rompió de una vez. Las energías frías y escalofríos dentro de su cuerpo fueron dispersadas y absorbidas por él para usarlo para templarse. Lo siento, chicos, tengo que revisar algo rápido. En este punto, Limerick había sobrevivido al ataque frío sobre su cuerpo. La eficacia del Golden Snake Scarlet Pill se había absorbido perfectamente. El único paso que sobró fue el proceso de consolidación. Después de aproximarse 2 horas, Limerick abrió ambos ojos. Dejó escapar un largo suspiro, pero debido a que ese aliento era demasiado frío, tan pronto como tocó el aire exterior, la humedad del agua convirtió la humedad del agua en el aire en una niebla blanca. Este único suspiro de Limerick había formado inesperadamente una flecha recta y gaseosa en el aire que se extendía de 5 a 6 pies. A la madre.
Vale, vale. Respirar era como una serpiente. Respirar era como una serpiente. Exhalar era como una flecha. Este era exactamente el signo del entrenamiento de víscera. Sin embargo, no todos los artistas marciales del entrenamiento de víscera pudieron lograr este paso. El entrenamiento de víscera de algunos artistas marciales no fue minucioso ni completo. No fue minucioso ni completo, y su verdadera esencia solo cubría una pequeña parte de los órganos internos de su cuerpo. Incluso podría estar en su superficie, y no en todas partes. Con artistas marciales como estos, a pesar de que también estaban en la etapa de entrenamiento de vísceras, su fuerza era mucho más débil que aquellos cuyo entrenamiento de vísceras estaba completo. ¿Me entiendes, chicas? ¿Me entiendes? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de carne, entrenamiento de vísceras, alteración muscular y forja ósea, y condensación de pulsos. Estas 6 etapas fueron la base para cada paso por delante de ellos, y tuvieron que hacerse paso a paso de forma ordenada. Dibujando una analogía, si el entrenamiento de carne de un artista marcial no fue muy minucioso y completo, y entonces, y entonces la verdadera esencia de la superficie de sus músculos sería limitada. Esta esencia verdadera limitada sería una gran debilidad y un defecto que causarían más problemas en el entrenamiento visceral. ¿Recuerden esto, chicos? Parece importante. Como resultado, con cada error en cada paso, sería peor y peor. Finalmente, sería imposible entrar en el periodo de condensación de pulsos. Esta fue la razón fundamental por la que la mayoría de los artes marciales en el reino de Sky Fortune no pudieron alcanzar el periodo de condensación de pulsos durante toda su vida. Por lo tanto, con los artistas marciales de Sky Fortune Kingdom, incluso si estuvieran en el mismo escenario, habría enormes disparidades entre sus fortalezas individuales. Para los discípulos de la Seven Reform Martial House, saltarse estos desafíos no fue algo inusual. Si en cambio no pudieras hacer eso, entonces simplemente sería demasiado decepcionante. Durante 7 días después de alcanzar la tercera etapa de transformación del cuerpo, Nick no fue a ninguna parte. Se quedó en su vivienda para digerir los efectos restantes de la píldora escarlata Golden Snake y para consolidar su cultivo. Durante este tiempo, Nick había consumido completa y limpiamente el resto de sus 10 piedras de esencia verdadera. Al ver estas verdaderas piedras de esencia que habían perdido completamente su brillo, Lin Min forzó una sonrisa y negó con la cabeza. Estas cosas temía que necesitaría cientos, si no miles, y eso incluso no podría ser suficiente. Si él deseaba alcanzar los niveles más altos de artes marciales más rápido, entonces estas verdaderas piedras de esencia eran esenciales. Pero si él piedras de esencia, quisiera cambiar por piedras de esencia más verdaderas, entonces necesitaría sumas de oro increíblemente grandes. Probablemente fue un intento inútil de obtener tanta oro vendiendo inscripciones de runa aplastante. La fecha del partido con Sankang se estaba acercando y, estaba cada vez más cerca. Me pregunto cuánto ha aumentado mi fuerza. ¿Qué tan alto puedo alcanzar la piedra de clasificación? Niming estaba esperando vagamente la próxima guerra de clasificación en la evaluación del Ten Thousand Killer Ray.
Ahora no tenía un oponente para probar su fuerza, por lo que solo podía ir a la sala de medición de la fuerza. Pues chicos, tomen nuestro descansito y seguiremos. Lo siento. Unos segundos más y continuamos. Y listo. A ver, Marshall Ward, capítulo 74. Lanza continua en la cascada. Cuando Li llegó a la sala de medición de fuerza, era por la tarde, y solo había 4 o 5 personas probando su poder. Li Ming caminó a un rincón oscuro y apuntó a la columna de piedra y soltó un golpe. El pilar de piedra comenzó a oscilar ferozmente cuando el rayo de luz saltó arriba y abajo locamente, y finalmente se estabilizó a casi 4 pies. 3.900 yin. Fue solo un golpe casual y sin embargo tuvo este resultado. Con este resultado, Niming estaba bastante satisfecho. Inicialmente, durante la prueba de fuerza en el examen de ingreso, el mayor aprendiz de la residencia celestial, Lin Sen, se vino a manifestar por ellos. También había golpeado casualmente la columna de piedra y que tenía un resultado de 4.900 yin. Min recordó en este momento cristalino, así que esta vez también intencionalmente había golpeado casualmente la columna de piedra para ver cuán grande era su brecha entre él y Lin Sen.
Ling Chen está en la cima de la cuarta etapa de transformación corporal y estaba a medio paso de llegar a la etapa de forja de hueso. Estoy recién en la tercera etapa de transformación del cuerpo, pero la diferencia es de solo 1000 Jins. Después de alcanzar la cuarta etapa de transformación del cuerpo, mi fuerza definitivamente superará a la suya. Pero un artista marcial no puede mirar solo la fuerza. La fuerza es mi punto fuerte, pero no puedo permitir que los otros aspectos se queden atrás. Con eso en mente, Ning respiró profundamente y se relajó completamente su cuerpo. Permaneció allí con los ojos cerrados por un momento, y sutilmente ajustó su respiración y las diminutas unidades de su cuerpo gradualmente que se hicieron conscientes en su ritmo respiratorio. Y había alcanzado una leve frecuencia de resonancia. Entonces Ning abrió bruscamente sus ojos y envió su fuerza rodando desde sus muslos hasta su cintura. Instantáneamente estalló hacia adelante por su condición estática. Explosión. ¡Oh! El puño golpeó la columna de piedra que mide su fuerza con un peso de acero, malicioso. Y la vibración no terminó. El rayo de luz primero se disparó a 4200 yin. Luego se movió hacia arriba y hacia abajo entre 4200 y 4300, hacia adelante y hacia atrás. Cuando un artista marcial normal mide su fuerza en la columna de piedra, el rayo de luz parpadea varias veces y se eleva y cae. Pero el puño de Ling Mi causó que el rayo de luz volara hacia arriba y abajo entre 4200 yin y 4300 yin durante más de 20 respiraciones de tiempo. Esta fue la verdadera vibración de la ciencia, el efecto que se logró cultivando el flujo como la seda del entrenamiento de fuerza. Mi fuerza de puño está entre los 4200 yin y 4300 yin, pero usando este fluir como la seda, puedo enviar mi fuerza de puño al cuerpo de mi oponente y atacar sus órganos vitales. También ataca continuamente. Un artista marcial que no se sometió por completo al entrenamiento de visera simplemente moriría. Incluso un artista de artes marciales en el gran éxito de entrenamiento de visera o incluso una potencia en la etapa de alteración de músculo sería seriamente herido y escupiría sangre después de recibir mi puño. Wow, qué cheto. Los marineros de combate de las virtudes caóticas habían registrado que la etapa de fluir como la seda era a la vez un poder destructivo, maravilloso y aterrorizante. ¡Qué método de cultivo tan temible! Pero el anciano sin nombre que dejó atrás el Boitirin Bonchetenifis solo logró alcanzar el formidable poder destructivo y no descubrió cómo razonar todas las pequeñas unidades en su cuerpo. De esa manera sería inútil para el cultivo. Realmente estaba incompleto. Ah, te lo agradezco, pero bot. No, no. ¿Eres un bot? ¿O eres un... Si te pido que me sigas, ¿me seguirás? Supongo que no soy de malo. ¿Puedes seguir? Por favor. Ahora continuamos.
Era el día 21 desde que Liming había llegado a la casa profana a la Seven Crawford Marshall House. Temprano en la mañana, Liming llevó su lanza larga a arcoíris penetrante a la Waterfall H. Pond de las 7 principales matrices de asesinato. El diácono, que se encargó de administrar y proteger el conjunto, Shedong, vio a Liming llegar y lo saludó con una sonrisa. Dios mío. Hermano aprendiz Junior, estás aquí bastante temprano. Eres realmente diligente. Buenos días, hermano aprendiz senior. Cortésmente saludó a Liming. Liming prefería ir a la Waterfall Spawn por las mañanas y las tardes, porque durante estos tiempos había menos personas que reservaban una cita, y por lo general podría ser una cita durante este tiempo, siempre que lo deseara. Después de un cuarto de hora, la matriz se abría nuevamente. Este hermano aprendiz junior estará en la tercera posición en el séptimo nivel de dificultad, dijo Shedong. Entonces quiero ajustar la dificultad de hoy al octavo nivel. Esta fue la primera vez que Li Ming llegó a la Waterfall Spawn después de alcanzar a la tercera etapa de transformación del cuerpo. La verdad era que en el séptimo nivel, Li Ming podría bucear profundo para llegar a un área que era lo suficientemente fría. Sin embargo, esta vez Li Ming llevó consigo arco iris penetrante. El arco iris penetrante tenía 820 jeans. Si se sumergía demasiado profundo, sería difícil de nadar hacia atrás. Octavo nivel de dificultad. Dong dijo con sorpresa. El octavo nivel de dificultad correspondía entre el rango 180 y el rango 110. Ning que incluso quería desafiar esta dificultad. Shendong quería incitar a Ling Ming a no avanzar tan imprudentemente, pero en este momento notó diferencias en las verdaderas fluctuaciones de esencia de Ling Ming. Ah, hermano aprendiz junior, ¿rompiste, ¿rompiste el paso? Shedong ciertamente recordó la última vez que Liming había venido aquí, solo estaba en la segunda etapa de transformación del cuerpo. No pensaba que alcanzaría la tercera etapa de transformación del cuerpo tan rápido. Acabo de abrirme paso recientemente. Mm, jeja, felicitaciones para el Junior Aprendiz Brother. Para el apren- Felicitaciones para el hermano aprendiz Junior. Acabas de abrirte paso. El crecimiento de la fuerza es en realidad un proceso lento y constante que lleva tiempo a acumular. ¿Estás seguro de que quieres ingresar al octavo nivel de dificultad? Ya lo había decidido. No cambiaré de opinión. Está bien. Shendong se encogió de hombros y cumplió la petición de Li Ming. Después de un cuarto de hora, Li Ming llevó al arcoíris penetrante y se movió hacia la Waterfall Lazy Pond. Shendong miró y descubrió que los pasos de Li Ming eran muy pesados. Cada vez que Li Ming pisó los vellos de la montaña de hierba, dejarían una profunda impresión en el suelo. Shendong entrecerró los ojos con sospecha.
Su visión se centró en la larga caja que llevaba Ling Ming. Una caja tan larga es probablemente una lanza o una alabarda o algo así. Pero cada paso para cada pero para que cada paso hiciera una impresión tan profunda en el suelo, debe ser un arma muy pesada, al menos de unos 700 o 800 yin. Pero este aprendiz hermano junior, Lin, eligió una lanza o alabarda tan pesada como su elección de arma. Qué raro. Cuando Lin Ming entró en el conjunto, colocó el arcoíris penetrante sobre su espalda y saltó al estanque al lado. El octavo nivel de dificultad, el escalofrío del estanque realmente se volvió una mosca, pero con el nuevo avance de Lin Ming, este resfriado era justo para él. Antes, cuando se zambulló en el estanque helado, cuando se sumergió en el agua, pudo sentir que el estanque helado tenía una resistencia formidable similar al mercurio. Pero ahora, con la lanza larga y pesada de 820 yin en la espalda, Lin Ming cayó en picado. Ferozmente, revolviendo su verdadera esencia, Lin Ming disminuyó la velocidad en el agua, batió con sus piernas y con su larga lanza de arcoíris penetrante en la espalda, llegó a una protuberancia rocosa cerca de la superficie del estanque helado. Aprovechando la roca, brincó hacia arriba, y Lin Ming saltó a una segunda protuberación de roca y continuó esto varias veces hasta que llegó bajo la cascada. La Waterfall Ice Pond no solo tenía el estanque helado, sino que también tenía una cascada. La cascada era igualmente incomparablemente fría, y no solo eso, sino que también había una corriente de agua que caía desde una altura de 300 pies. La fuerza de esto no era de mano de nada menos que de 1000 jeans. Oh, wow. Vale, vale. Debajo de esta cascada había una roca gigante que estaba sumergida en el agua. Era para artistas marciales que deseaban cultivarse bajo la cascada. Esta piedra gigante fue especialmente dejada allí por el maestro que había creado esta Waterfall Pond. De lo contrario, ¿cómo podría haber tal roca debajo de esta cascada embravecida, que ya habría sido desgastada y partida en pedazos por los años de impacto sin fin? ¡Qué tremenda fuerza aplastante! Li Ming trató de pararse sobre la roca, pero descubrió que era muy difícil mantenerse firme. Aunque Li Ming se había tomado su tiempo para encontrar un lugar pequeño que no se viera demasiado afectado por la cascada en el agua de la Waterfall Pond. Aquí era especialmente pesada, y el enrojecimiento debajo de sus piernas y sobre su cuerpo lo hizo no poder pararse derecho. ¡Ah! Li Ming empujó directamente su lanza contra la roca y se agarró al eje de la lanza del arcoíris penetrante y se detuvo. 1000 jeans de agua impactaron sobre la parte superior de la espalda y las hombros de Li Ming. Sentía el dolor como si martillos de hierro estuvieran golpeando continuamente su espalda. Era como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Además, esta cascada también era incomparablemente fría, y debido a la velocidad de flujo de agua sobre él, el calor de su cuerpo se dispersó más rápido. Incluso mientras Lenin giraba la fórmula del caos primigeno verdadero, podría sentir el frío escalofriante incesantemente penetrar incluso en su médula, como si lo estuvieran apuñalando con innumerables y dolorosas agujas.
Niming agarró la lanza y ajustó toda su respiración a las unidades diminutas en su cuerpo. Ajustó su cuerpo para tocar el límite de fluir como la seda y luego usó esa vibración verdadera de esencia para apenas mantenerse firme. Con cada aliento que tomaba, la circulación de la esencia verdadera interna de Niming comenzó a volverse pacífica y se encontró cada vez más estable, hasta que finalmente pudo ponerse de pie. Nimin retiró el arco iris penetrante de la roca y no barrió con su lanza, ni empuñó con su lanza, ni hizo ningún movimiento con su lanza. En cambio, simplemente se quedó allí, con su lanza en la mano. La lanza era el rey de los 100 soldados. Podría barrer, cortar, bailar como una flor y empujar directamente. Aunque estos movimientos de lanza parecían simples, pero practicar en la etapa de gran éxito no era nada fácil. Las lanzas eran difíciles de aprender, pero más difíciles de dominar. A ver, se supone que nos toca un descansito ahora, pero creo que estamos a puntísimo de terminar. Sí, estamos a puntísimo de terminar. Estamos bien a punto. Así que aquí unos 30 segunditos y luego continuamos. Haciendo, haciendo. Y continuamos. Una lanza era un arma larga y una pulgada más larga y una pulgada más fuerte. La lanza siguió esta regla. El gran éxito de el juego de lanzas involucró la coordinación de la verdadera esencia y la habilidad marcial, para mostrar su poder de golpe verdaderamente terrorífico y su alcance asesino. Por lo tanto, todos los generales que luchaban en un campo de batalla usaron la lanza, una alabarda. Una espada solo podría ser utilizada por el estratega militar. Pero a la inversa, una pulgada más corta sería una pulgada más débil. Aunque las espadas y los sables eran inferiores, el poder de golpe de una lanza y su rabia asesina era menor. Ganaron con precisión, y más aún en una daga. Por eso, muchos asesinos usaban dagas. Esta ventaja fue fácil de ocultar. Una daga era rápida y precisa, fácil de golpear fatalmente a un oponente. Por eso era insólito que un asesino llevara un arma tan obvia como una lanza. Por eso, para practicar con una lanza, el primer objetivo era la precisión. Li Ming había estado deshuesando durante años, independientemente si era un sable o una lanza, ya que era muy preciso en el Tausen Rey. Tenía la precisión para cortar la seda de la araña que voló rápidamente hacia él. Sin embargo, esa fue una situación en la que no había resistencia en absoluto. En combate real y enfrentando habilidades marciales de un enemigo, el flujo de energía de la esencia verdadera causaría estragos en todas partes. Usar una lanza para romper este flujo de energía y empujar hacia el punto débil del enemigo no fue fácil. Por lo tanto, el primer paso de practicar una lanza no fue ni habilidades con lanza ni los movimientos de la lanza, sino mantener constantemente la lanza en todo momento. En este momento, Ling agarró el arcoíris penetrante con ambas manos. Sus manos estaban envueltas alrededor de la segunda mitad de la sección y el 70% del eje estaba empapado en la fuerza aplastante de la cascada, ya que se resistía al interminable impacto de mil yins. El arcoíris penetrante fue originalmente de 8.820 yins.
La lanza tenía 8 pies de largo y la punta de la lanza era de 8 pulgadas. Con una lanza tan larga, además de su peso, para mantener la estabilidad debajo de la fuerza enloquecedora de una caída de cascada de 300 pies, era más difícil decirlo que hacerlo. Incluso con la fuerza del brazo de Liming de 4200 jeans, el extremo de la punta de lanza se tambaleaba hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera confundido. Es realmente pesado. Liming apretó los dientes y se quedó así un rato, hasta que comenzó a sentir que sus brazos se entumecían y la punta de la lanza comenzaba a presionarse hacia abajo por la fuerza de la cascada. Pues listo, chica. Listo, listo. Listo, listo. Como siempre, voy a checar algo y ya nos vamos. ¿Sí, sí? Sí, muchachos, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a checar esto y no nos vamos. Pues ahora sí, chicos, bye bye. Este fue Luis y espero que todos estén muy bien. Nos vemos mañana. Bye bye. Pues ahora sí, chicos.